involucran el tema del fideicomiso. El día de hoy vamos a cerrar con el tratamiento fiscal que vamos a darle al fideicomiso. Como el día de ayer yo les comentaba, es curioso que vamos a ver que en la parte fiscal es menos complejo de lo que parece. Y les digo que es menos complejo de lo que parece porque ustedes mismos van a concluir en lo que su servidor les platica. Cuando yo empecé a estudiar este tema ya hace unos 20 años, yo cuando lo empecé a estudiar pensé que era muy complicado y que era muy difícil de entender y que en la práctica iba a ser un caos. Lo cierto es que entre más lo sigo estudiando, porque llevo más de 20 años estudiando esa figura y aplicándola en el trabajo, siempre concluyo que es más complicado lo que tenemos como concepto de lo que es. Entonces, nada más retomando, en resumen muy sencillo, fideicomiso, contrato mercantil, 3 personas que intervienen, fideicomitente aporta bienes derechos, fiduciaria recibe, fideicomisario recibe beneficios. En materia fiscal, el artículo 14 del Código Fiscal de la Federación tiene un concepto que es de donde parte, yo creo que no nada más el fideicomiso, parten casi, si no todas, la gran mayoría de las diferentes disposiciones fiscales respecto a un concepto que conocemos nosotros como enajenación. Si alguien me pregunta, oye Edgar, ¿qué es la enajenación? Pues lo puedo simplificar diciendo, enajenar es vender. Cuando la ley fiscal hace el concepto de enajenar, y me permito antes de entrar a lo fiscal, vamos a la definición de la palabra. De acuerdo al diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, enajenación es acción y efecto de enajenar, que me dejen las mismas. Pero profundizando esta definición, no es más que, fíjense, vender o ceder la propiedad de algo u otros derechos. Entonces, con eso concluimos que la enajenación en materia fiscal, vamos a verlo en un término contextualmente más amplio de lo que es una simple venta de bienes, porque también implica venta de derechos o cesión de derechos, lo cual es importantísimo porque habrá fideicomisos, que veremos más adelante, donde yo puedo recibir derechos del fideicomiso amparados por títulos, por ciertos títulos de crédito, y esos títulos de crédito a mí me darán la posibilidad de recibir un ingreso por lo que dice el documento, el título, o en su caso, obtener un ingreso por la enajenación del título. ¿Qué me conviene? No lo sé. ¿Por qué no lo sé? Porque necesitamos aterrizar caso por caso. Habrá casos donde convenga ser fideicomisario lisa y llanamente, recibir un rendimiento del fideicomiso, del tipo que sea, aquí lo vamos a ver. O la otra, que también puede ser un excelente negocio, oye, yo soy fideicomisario, tengo estos títulos de crédito que se llaman certificados de participación, entonces lo vamos a ver. Y a lo mejor me conviene más, a corto plazo, si necesito dinero, enajenar el título de crédito y cedo el derecho del título al que me lo compra, en lugar de estar esperando que el fideicomiso me dé rendimientos. En ambos casos habrá ingresos, algunos más rápidos, algunos más tardados, algunos más baratos fiscalmente, a otros puede ser que estén más caros. Por eso les digo, no les puedo decir un camino o el otro porque tendremos que revisar caso por caso, lo cual les dejo sobre la mesa, es una tarea del asesor fiscal checar siempre esta parte. ¿Qué es esto? Bueno, sentarse en un escritorio, quitar de lado un poquito a veces las computadoras y los aparatitos y poner la cabeza a trabajar sobre un análisis de qué es lo que más me conviene para efectos de decidir. Y el artículo 14 del código es muy puntual, trae una serie de conceptos o de supuestos donde se actualiza lo que es la enajenación. El primer concepto que necesito que entendamos bien claro es que el primer supuesto, por así decirlo, natural o normal de enajenación es la transmisión de propiedad de bienes, aun y cuando te reservas el derecho de ese bien. En principio, cuando yo hago una venta y me reservo el dominio de ese bien que estoy vendiendo, fiscalmente, o más bien, legalmente, cuando yo hago una venta con reserva de dominio, la venta no se perfecciona sino hasta que se termine el acto con la firma total, por ejemplo, de una escritura. Es decir, te vendo el bien ya es tuyo, pero no será 100% tuyo
sino hasta que se actualicen supuestos adicionales, como por ejemplo, te vendo un inmueble, te lo vendo, hacemos la escritura y le ponemos una cláusula de reserva de dominio. Yo no te firmo la firma final hasta que no esté pagado, lo cual es muy sensato. ¿Cómo te doy un bien si no me lo has pagado, si esas son las condiciones, ¿no? Fracción quinta, dice muy claro, se considera enajenación, fíjense, las que se realicen a través del fideicomiso. Por lo tanto, las operaciones en un fideicomiso son o pueden ser o dan lugar a una enajenación con sus consecuencias fiscales. Aquí vamos a aterrizar los efectos en ISR y en IVA donde procede. Y luego, la fracción 6, y repito lo que les comencé diciendo, se considera enajenación, además de lo que ya vimos ahorita, la cesión de los derechos que se tengan sobre los bienes afectos a un fideicomiso. Por lo tanto, en la operación fiscal del fideicomiso, partiendo de la base que intervienen 3 personas, fideicomitente, fiduciaria y fideicomisario, al hablar de enajenación, en alguno de estos 3 o en los 3 puede causarse un impuesto sobre la renta y un IVA, en su caso, si es que se actualizan los conceptos de enajenación. Esto es muy interesante y aquí, muchachos, apúntenle, tomen nota. Vamos a ver una de las grandes ventajas que tiene el fideicomiso y se los voy a poner con ejemplos claros, como si el fideicomiso lo utilizáramos como una herramienta, que esa herramienta me sirve para, fíjense bien, me sirve como estructura de negocios y segundo, esa estructura de negocios bien planeada tiene un efecto fiscal. En principio, quiero que entendamos que el fideicomiso, por lo menos ese es mi punto de vista. Yo atiendo actualmente, tengo 7 fideicomisos en operación que hicimos aquí en el despacho, 6 desde ceros, 1 que tomé que ya venía aventajado. Y les puedo decir que en esta operación la veo día con día, porque curiosamente diario no falta una pregunta de ese tema por los involucrados. Y resulta que les voy a dar los panoramas de cómo el fideicomiso lo debemos de empezar nosotros a ver antes de tratar de verlo como una herramienta de planeación fiscal. Vamos a verlo como una herramienta de negocios. Efectivamente va a haber un efecto fiscal, muchachos, pero quiero que entendamos en principio que el fideicomiso lo vamos a ver o lo debemos de ver desde mi muy personal punto de vista como una herramienta de negocios, que no tienen otras figuras que pueden dar el resultado que da el fideicomiso. Puede ser inclusive hasta menos costoso otro tipo de figuras que ahorita se las voy a poner en contexto para comparar, pero el fideicomiso tiene la gran ventaja que protege negocios, tanto para las figuras que intervienen en el fideicomiso, y también para con los terceros que operan sobre o a la par del fideicomiso. Enajenación o transmisión de bienes a través de fideicomisos. Vamos a ver. Esto es importante y fíjense que hace poco, ya ven que soy novedoso por naturaleza, como ya les decía, de las herramientas que yo descubro y luego se las platico, a lo mejor muchos ya las conocen, ¿no? Pero cuando uno está aquí en el Zoom o exponiendo a través del Zoom con PowerPoint, por ejemplo, descubrí que tenemos la posibilidad de tener una plumita y esa plumita pues nos permite hacer apuntes. Entonces, quiero que veamos en ese primer párrafo que tenemos aquí, vamos a ver estos conceptos. En el fideicomiso puede darse el acto en el que fíjense, fideicomitente, y con toda confianza, si algo no se entiende, me dicen por favor, en el que el fideicomitente designe o se obliga a designar fideicomisario diverso de él y siempre que no tenga derecho a readquirir del fiduciario los bienes. ¿Esto en español qué significa? Esto significa que aquí tenemos un derecho que se llama, fíjense bien, derecho de reversión.
Estos párrafos, primero y segundo de la lámina, estos dos párrafitos, contienen el derecho de reversión. Ya quitamos esta parte, nada más para señalarlo. A ver si me logro dar a entender y si no, con gusto lo vuelvo a explicar. Y lo voy a poner con un ejemplo. Fíjense, Edgar Ulises, su servidor, va a aportar un terreno a un fideicomiso. Vamos a quedarnos hasta aquí. Edgar aporta un terreno a un fideicomiso X. Edgar, al aportar al fideicomiso, pues es un fideicomitente, y por lo tanto, en estricto sentido, al momento que hacemos la aportación del terreno al fideicomiso, y me regreso, Edgar está enajenándole el terreno a la fiduciaria. ¿Por qué? Porque así lo marca el 14 de código, fracción quinta. Si tú haces una operación en fideicomiso, es una enajenación. Por lo tanto, Edgar aporta el terreno y Edgar técnicamente lo estaría enajenando. Obviamente, para Edgar, pues habrá consecuencias fiscales al tratarse de una enajenación. Simple, no hay que ser un genio para entender esto. Aportas, vendes, vendes, pagas impuestos. Sin embargo, aquí viene un truco legal, no es truco, es una planeación que hacemos, ¿no? ¿Qué sucede si en el contrato de fideicomiso, y apúntenle, establecemos una cláusula ejerciendo un derecho que se llama derecho de reversión? ¿Qué es el derecho de reversión? Que el propio Código Fiscal lo prevé, y el derecho de reversión es una figura de carácter civil que dice, bueno, tú aportas, o más bien, tú aportas a un fideicomiso un bien, en ese caso, Edgar aporta un terreno. Si tú te reservas el derecho de reversión sobre ese terreno, ¿cuál es el efecto fiscal? Dice el 14 de código, y aquí lo tienen en pantalla. Al momento que yo decido establecer que mi aportación al fideicomiso puede ser sujeta del derecho de reversión, esto quiere decir que al momento que yo aporto el terreno, no habrá enajenación. Fíjense cómo cambia el contexto. Si yo aporto un bien, en ese caso, en el ejemplo, si yo aporto un terreno y no ejerzo o no establezco, más bien, no establezco un derecho de reversión, al momento en el que aporto, estoy enajenando y pago impuestos. Si yo aporto el terreno y me reservo el derecho de reversión, yo no voy a considerar esa aportación en el fideicomiso como enajenación. ¿Por qué? Porque el código, y aquí lo tienen en pantalla, dice, tú vas a aportar y si te reservas el derecho, aquí le llaman derecho a readquirir. ¿Qué es readquirir? Si yo lo aporto y me lo regresas, nunca hubo enajenación. Ah, caray, ¿cómo está ahí el truco? Pues muy simple. Yo aporto el inmueble, me reservo el derecho de reversión, que es el readquirir, pues lo aporté, pero me reservé el derecho de reversión y el bien me lo regresan, pues nunca hubo una enajenación, porque yo era el dueño y luego me lo vuelven a entregar, el bien que era mío, pues me regresa a mí. Ciertamente en este lapso, mientras no regrese a mí, el terreno queda en el patrimonio fiduciario, en el patrimonio del fideicomiso, que está controlado por la fiduciaria. Oye, Edgar, ¿y entonces cuándo se considera la enajenación? Muy sencillo, la enajenación se va a considerar cuando el terreno sale del patrimonio del fideicomiso. Y voy a darles la novela completa. Edgar aporta un terreno al fideicomiso y se reserva el derecho de reversión. El terreno queda en la fiduciaria, en el fideicomiso. Y luego llega Luis, que Luis es un fideicomisario, por un lado. O por el otro, puede llegar un cliente cualquiera. Yo tengo un terreno en fideicomiso y lo quiero vender. ¿Se puede? Claro que se puede. No lo voy a vender yo porque, entre comillas, el bien ya no es mío. ¿De quién es? Del patrimonio que integra el fideicomiso. Pero luego llega otra persona, sea fideicomisario o no,
Ahí ampliamos la gama. Resulta que llega una persona interesada en el terreno y le dice a la fiduciaria, oye, fíjate que quiero comprar un terreno y tú lo tienes en fideicomiso, véndemelo. ¿Se puede? Sí, sí te lo vendo. Vamos a ver tiempos. Edgar aporta el bien en fideicomiso, se recibe, se reserva el derecho de reversión, la fiduciaria lo adquiere, lo incrementa en su patrimonio fiduciario, y al paso de 2 años, ese terreno sale del fideicomiso porque el terreno se vende. Pregunta, ¿cuándo se genera el efecto fiscal? ¿Cuándo se aportó o cuando se vendió? Lo correcto es que tú generes el efecto fiscal hasta que lo vendes, entiéndase que el día que lo vendes, ese terreno sale del fideicomiso y fíjense qué pasó. Edgar cuando aportó era una enajenación que no pagó impuestos porque se reservó el derecho. Cuando generas el efecto fiscal hasta que el bien sale del patrimonio fideicomitido. Entonces, eso es una figura interesante porque les voy a poner ahora sí ejemplos concretos y prácticos de la figura del fideicomiso y haremos un par de comparativos con otras figuras. Imaginemos nosotros, y esto es un buen tip aquí antes de empezar a hablar como perico huasteco, es un buen tip que sí necesito que ustedes lo entiendan muy bien, porque como herramienta de negocios, y es como vamos a partir de estos ejemplos, como herramienta de negocios, el fideicomiso no deja desprotegidos a los terceros que tienen relación con las personas que intervienen en el fideicomiso. Voy a ponerles un ejemplo concreto de una planeación fiscal que desarrollé para una compañía inmobiliaria hace tiempo, que Guillermo dice, buenas tardes, nada más ojo con el ISAI. Estoy de acuerdo, el ISAI, ¿qué es? Pues el impuesto sobre adquisición de inmuebles. Estoy de acuerdo, mi estimado Guillermo, habrá que revisar en este caso, coincido contigo, el impuesto sobre adquisición de inmuebles, pero no sé en otros lados, pero en el caso aquí concreto del estado de Guanajuato, sus municipios, también las leyes locales prevén el derecho de reversión, porque mientras no haya una transmisión total de propiedad, no se pagaría el impuesto sobre adquisición, pero es un buen punto, qué bueno que lo comentas, porque efectivamente hay que revisarlo, pero estoy totalmente de acuerdo, Memo. Ah, ya te dije Memo, ya viene igualado, pero bueno, estamos chupando tranquilos. Fíjense bien en el ejemplo que les voy a poner. Ah, excelente, gracias por la confianza. Fíjense bien en un ejemplo de un trabajo que me pidieron unos empresarios. Lo seguimos trabajando, es uno de los 7 fideicomisos que sigo atendiendo, ese sí lo hice yo desde cero. Ya llevamos trabajándolo 3 años, se le vislumbra una vida útil de otros 15, o sea, lo hicimos pensando en un futuro, ya me gustaría a veces garantizarlos de vida, ¿no? Pero bueno, fíjense bien cómo opera esta planeación inmobiliaria a través del fideicomiso. Resulta que el señor López, vamos a poner nombres, el señor López tiene terrenos en Breña, es decir, es dueño de un terreno ahí que está en un lugar X de cualquier ciudad del país. Tiene, vamos a pensar, 50 hectáreas de terreno en Breña. ¿Qué es el terreno en Breña? Pues que es la pura tierra, no hay calles, no hay alumbrado público, no hay drenaje, no hay nada. Es un terreno y 50 hectáreas. Pero resulta que por el crecimiento de la ciudad, en el caso concreto de León, empieza a crecer para la zona sur de la ciudad. Y al momento que ven el crecimiento, llega la constructora X SADCB. Fíjense, vamos a darle forma. El señor López es dueño de 50 hectáreas de tierra en Breña, es la pura tierra. Y llega la constructora X y le echa el ojo al terreno y le dicen al señor López, oiga, véndamelo. Y el señor López dice, no. O la otra, te interesa y no tienes para comprarlo. Esa puede ser otra. Vamos a ver los diferentes escenarios, vamos a ver cómo hacemos el negocio y luego vemos la parte de los impuestos. Entonces resulta, vamos a ponerlo como yo lo trabajé en la práctica y le voy poniendo algunos otros supuestos. Y les repito, dudas o preguntas a la orden. Entonces resulta que el señor López, propietario de 50 hectáreas de tierra en Breña, constructora X, le interesa construir en esos terrenos, pero no tiene el dinero completo para comprar.
pero le interesa porque vislumbra un excelente negocio, que de hecho así fue, o así ha estado siendo ahorita, con este caso concreto, y es un ejemplo real. Se ponen de acuerdo, la constructora busca al dueño y el dueño les dice, pues si me lo compras, te lo vendo. La constructora dice, me interesa, pero no tengo. Vamos a hacer negocios y se le hace un planteamiento, y fue donde yo entré, se le hace un planteamiento al señor López y se le dice, mira, tus terrenos ahorita valen 50 millones de pesos. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Pero es terreno en Breña, no tiene nada. Ahorita vale 50 millones de pesos tu terreno. Si yo lo urbanizo, esos terrenos van a valer 300 millones de pesos. ¿Cómo? Dice el señor López, ¿cómo es posible? Pues sí, no es lo mismo que tú vendas un pedazo de tierra como tal, a que ya vendas un terreno ya fraccionado, en un fraccionamiento, donde ya hay calles, hay alumbrado, hay drenaje, y ya le vas dando forma a un fraccionamiento. Dice el señor López, oye, pues me está interesando, te lo vendo, pues no tengo. Entonces ahí entramos y le decimos, señor López, ¿qué le parece si usted aporta sus terrenos a un fideicomiso que vamos a hacer y nosotros aportamos la urbanización del terreno? Entiéndase como urbanización todo lo que esto conlleva: lotificar, fraccionar, hacer las calles, y una vez que ya esté urbanizado ese terreno, vamos a vender lotes individualizados de, no sé, 1000 metros cuadrados o 500 metros cuadrados. Bueno, ¿y dónde va a estar la ganancia? Ah, bueno, mire, usted aportó 50 millones de pesos en tierra. Yo voy a aportar la urbanización, entiéndase, voy a poner maquinaria, voy a poner mano de obra y voy a ponerle una lana para todas las materias primas que vamos a ocupar. Eso es lo que yo le voy a aportar al fideicomiso. Usted aporta tierras, yo aporto todo lo que conlleve la urbanización. ¿Y cómo van a estar las ganancias? Ah, bueno, mire, vamos a una cosa. De cada venta, fíjense, vamos a darle forma al negocio y vayan dándole vuelta en la cabeza para ver los efectos fiscales, a ver si es buen negocio o no. Vamos a poner que ya el señor López aportó el terreno y se reserva el derecho. Por lo tanto, al tener el derecho de reversión, cuando el señor López aportó al fideicomiso, pero no, al tener el derecho de reversión, no se configura la enajenación para efectos fiscales. Por lo tanto, esa aportación de 50 millones de pesos en tierra no causa un peso de impuestos. Ojo, es una enajenación legal, sí, fiscal también, pero no causa impuestos por el derecho de reversión, de momento. Importantísimo, porque yo vendí 50 millones de pesos a un fideicomiso al momento que lo aporté, así lo conceptualiza el código, pero no he pagado un peso de impuestos. Excelente. Llega la empresa X y dice, bueno, la urbanización y hacemos un proyecto, va a tener un valor de 100 millones de pesos, por poner un ejemplo. Entonces, el señor López pone 50 millones, la empresa pone 150 y toda la aportación en global del fideicomiso vale 200 millones de pesos. Perfecto. Cuando los terrenos se vendan individualizados, se estima, fíjense los valores, son valores más o menos reales. Se aportaron 200 millones de pesos, terreno, urbanización, y cuando se vendan, se espera obtener ganancias de 500 millones de pesos, no ganancias, se esperan obtener ingresos de 500 millones de pesos.